Frente a las limitaciones mencionadas de la terapia farmacológica, decimos que dentro del ámbito académico la terapia celular aparece como un nuevo paradigma. Pero para entenderlo, vayamos a su principio. En medio de todo este mare magnum de cosas, aparece esta persona, que es Donald Thomas. Donald Thomas es un hombre que trata de solucionar un problema que pasaba con la quimioterapia. La quimioterapia es un fármaco que actúa en una parte de la división celular de una célula cancerosa y la bloquea, la mata. Pero también mata células buenas. Es más, para llegar a matar todas las células malas había que dar tanta dosis que nos quedábamos sin médula ósea, que es la fábrica de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y él dice, busquemos un antídoto. Recién salían las transfusiones. Si transfundimos sangre, ¿por qué no transfundimos los elementos que fabrican la sangre? O sea, la médula ósea. Y la cosa fue interesante, pero fíjense que el pobre dio bastantes tropiezos hasta que en el año 1957 finalmente logró utilizar, porque claro, los ratones son todos iguales. Los ratones de laboratorio tienen todo el mismo caudal genético. Cada uno de nosotros genéticamente es distinto al otro. Y esa es una característica. Lo que le iba muy bien en ratones en el 55 le costó varias vidas humanas por rechazo inmunológico. Él no sabía por qué, pero por rechazo inmunológico a esa médula ósea. Hasta que finalmente trasplantó 2 gemelos. Y cuando trasplantó un gemelo con la médula ósea del otro gemelo, la cosa anduvo bien. Y de ahí en más esto siguió evolucionando. Y le dieron el premio Nobel por eso, en 1990. Simplemente sacamos médula ósea de un lado y la transfundimos hacia el paciente del lado. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos poniendo médula ósea. ¿Por qué se le morían los pacientes al pobre Thomas? Y se siguen muriendo, aunque gracias a Dios muchísimo menos, y cada vez menos. ¿Por qué? Porque había un rechazo inmunológico. Un rechazo. ¿Pero quién rechazaba? La médula ósea que había puesto, que son las células que, entre otras cosas, aparte de sangre, forman todo el sistema inmune, se dedicaban también a formar un sistema inmune que no reconocía al individuo receptor. Y entonces se producía la enfermedad de injerto contra receptor. Y eso podía llevar. Entonces comprendieron que era un fenómeno inmunológico, comenzaron a utilizar inmunosupresores, pero fíjense qué interesante. Eso era que era un drama en algún elemento, como la leucemia, por ejemplo. Mientras más desarrolla el efecto de rechazo, más sobrevive el paciente. O sea, paradójicamente estaba ocurriendo algo. Además de estar reemplazando las células que producían sangre, estaba comenzando a haber una interacción de estas células con el organismo, que se terminaban de comer las células tumorales que quedaban. Ese fue un primer dato muy interesante. O sea, esas células no eran como un remedio, terminaban desapareciendo, sino que seguían estando y tomaban un rol propio. Yo resumí brevemente diciendo que las células implantadas por infusión, fíjense, lo ponían por vena y se iba a los huesos, a la médula ósea. ¿Cómo sabía que tenía que irse a la médula ósea? Esa era una primera gran incógnita. Segundo, no empezaban a actuar enseguidita, sino que tardaba un tiempo. Tarda más o menos, empieza a funcionar recién a los 11 días, uno empieza a ver los primeros cambios, y así paulatinamente, hasta que al cabo recién de un mes. Yo tomo una pastillita antiácida y a los 15 minutos no tengo más acidez. Y lo tercero, tanto el organismo como las células tienen que aceptarse. Se establece un diálogo entre el organismo y el paciente. Pero se vio algo más interesante. Se vio que la gente se curaba de otras cosas. Entonces había gente que durante la quimioterapia se había dañado el corazón, o gente que tenía o tuvo más tarde problemas circulatorios, o problemas hepáticos, o problemas renales, y esas personas mejoraban.
Se tomaron el trabajo, ya habían pasado 30 años, 40 años, estaban tratando aproximadamente 50.000 casos por año, o sea que los casos abundaban. Y entonces tomaron gente que había recibido un trasplante 10 años antes, pero era una mujer que lo había recibido por parte de un hombre, la médula ósea. Y en esa mujer buscaron si en los órganos que se habían mejorado, reparado, aparecían algún tipo de células propias de la médula ósea. Y sí, encontraron células con el cromosoma Y, que es propia de la célula masculina. En los riñones, en el hígado, en los pulmones, en el cerebro y más órganos que no están en esta lista, pero corroborados científicamente. En esa mujer aparecían células masculinas. Y esto después se corroboró mediante estudios experimentales y contraestudios en pacientes que habían recibido un órgano trasplantado del sexo opuesto. O sea, había una real interacción entre esa médula ósea, las células que venían de la médula ósea, y ese órgano que había quedado enfermo o estaba enfermo también de antes, y no era tejido hematopoyético. Este es un ejemplo clásico, una publicación del 2002, casi de las primeras. Esa mancha marrón que ustedes ven en este caso es el cromosoma Y metido en medio del corazón de una persona que tenía problemas cardíacos. Entonces esas células habían reemplazado las células preexistentes, que habían muerto, que estaban en forma defectuosa. Y eso dio pie a decir, bueno, si nosotros logramos todo esto dando tremenda cantidad de quimioterapia, ¿no pasará algo parecido sin darla? Simplemente como tenía. Entonces, en Alemania mismo y en Estados Unidos comenzaron de las primeras enfermedades que se trataron fueron las cardíacas. Y fíjense, le pusieron al corazón con infarto células por cuanto lugar a uno se le ocurra, por las arterias, en el lugar del infarto, en forma retrógrada por vía endovenosa. Y fíjense, estos son estudios de PET, esto significa tremenda área necrótica, cómo se recupera al cabo de 3 años, se mantiene la mejoría. Fíjense cómo este corazón recupera su forma. ¿Qué es lo que pasó? Pero sin embargo, a veces lo ponían y no pasaba absolutamente nada. Luego de llevar más o menos 3.200 pacientes estudiados, hicieron una estadística del momento en que le habían colocado las células respecto de los resultados que habían tenido. Y encontraron lo que llamamos en medicina una ventana terapéutica. Si las células eran colocadas entre el día 7 posinfarto y el día 12 a 15 posinfarto, en cantidad adecuada, funcionaba, y si no, no funcionaba. ¿Y qué pasaba en ese momento? Había una tremenda inflamación natural del órgano preexistente. Y esa inflamación natural del órgano preexistente, que en principio se consideraba siempre lo inflamatorio como algo malo en estas condiciones, resultaba ser el elemento que permitía a las células madres ubicarse en el lugar de las células dañadas y reparar el daño. Y surge así de alguna manera la terapia celular. Las células utilizadas como medicamentos biológicos se convierten en actores y directores del proceso terapéutico. Interactúan con las distintas células del órgano blanco y del resto del paciente y generan modificaciones tisulares y sistémicas apropiadas, funcionales y estables. Se deja de tratar al paciente para comenzar a ver cómo curar al paciente. Resta en la evolución de los años que vienen el ver cuánto más podemos beneficiar a la salud humana con la terapia celular.